Shalom, bendiciones, bienvenidos una vez más. Vamos a hablar en esta ocasión del cuento de Egipto y las plagas de Egipto y el pueblo hebreo dentro del pueblo egipcio. Es decir, el cuento es que estaba el pueblo de Israel esclavizado dentro de la nación de Egipto. Vamos a tratar de explicar esto y de darle una pista más acerca de lo que esto quiere decir. Aquí enseñamos la Torá. La Torá es la palabra del Creador, la palabra de Dios. La única palabra del Creador. No hay más palabra de Dios en este mundo. Es la Torá, la palabra exclusiva de Dios. Y vamos a hacer un comentario en esta ocasión acerca de esa historia. Vamos a tratar de decirle qué es esa historia de que había el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Vamos a centrarnos en otra expresión que se le llama al pueblo de Israel. Es más conocido como pueblo de Israel, pero en realidad se llama el pueblo hebreo, porque todavía no es pueblo de Israel, es el pueblo llamado hebreo. Como ven la presentación de las cosas en el cuento, se dice que José fue vendido. José pertenece a los hijos de Jacob. Le voy a relatar esto en pasos gigantes. Fue vendido, pero a él es llamado en Egipto el hebreo. Si usted ve en el relato en el suceso de la mujer de Potífera, cuando se dio el caso de la historia de que José fue acusado de adulterio, que la quiso violar, la mujer esta lo acusó a José que la quiso violar, ella dijo: el hebreo que nos trajiste, el hebreo. Y José se presentó a los del sueño en la cárcel: soy hebreo, que fui vendido a Egipto. Es el hebreo, el pueblo hebreo esclavo en Egipto. Y como ven el cuento del pueblo hebreo, encerrado en Egipto, ellos estaban obligados a trabajar haciendo ladrillos. ¿Y quién los obligaba? El pueblo de Egipto, el rey de Egipto, el faraón. Y cuando Dios envió las plagas a través de Moisés, le estoy platicando el cuento y le quiero dar el resultado de este cuento. ¿Qué quiere decir este cuento? El faraón obligaba a los hebreos a hacer ladrillos, pero cuando Dios castigó al pueblo egipcio con las plagas, usted ve en la historia que las plagas solo las sufría el pueblo de Egipto, los egipcios. Pero los hebreos esclavizados en Egipto, ellos no sufrían las plagas. Solo las sufría el pueblo egipcio. ¿Qué quiere decir este cuento? Resumido espiritualmente, en un sentido espiritual verdadero, lo que el Creador nos quiere explicar en esta historia gigante es quién es el hebreo. El hebreo es el alma. ¿Quién es el pueblo egipcio? Es el cuerpo. ¿Quién es el faraón? Es nuestro orgullo. ¿Quiénes son los que sufren las plagas? El pueblo de Egipto. Otra vez, ¿quién es el pueblo de Egipto? ¿Qué simboliza el cuento para decirnos la verdad de esta historia? El pueblo egipcio simboliza todos aquellos sentimientos malos que tenemos en el cuerpo. Egipto es el cuerpo. Y el pueblo egipcio son los sentimientos malos que nosotros tenemos dentro. ¿Quién es el que sufre las plagas? Las plagas las sufre el pueblo de Egipto.
es el cuerpo el que sufre toda clase de enfermedades en este mundo. Nosotros, cuando nos sucede algo, que nos enfermamos, es el cuerpo, es Egipto el que siente las plagas. Y el pueblo hebreo que está esclavo en Egipto es nuestra alma. ¿Y por qué no dañaban las plagas al hebreo, al pueblo hebreo? Porque el pueblo hebreo simboliza a nuestra alma encerrada en este cuerpo. Pero a nuestra alma, que es llamada el hebreo, no hay tempestad, no hay enfermedad, no hay virus que la afecte, porque es la parte de Dios que tenemos nosotros, es nuestra alma. Las plagas solo afectan y perjudican al pueblo egipcio, al pueblo de Egipto, que simboliza el cuerpo. Es el cuerpo el que recibe toda clase de plagas, toda clase de infecciones, toda clase de erupciones, toda clase de tempestades y toda clase de dolencias que padecemos en este mundo. Es el pueblo egipcio el que la sufre, solo el cuerpo es el que la sufre. Nuestra alma, que es el hebreo, esclavizado en Egipto, que es nuestra alma, encerrada en este cuerpo, ella no puede ser afectada por las plagas, porque es la parte espiritual de Dios que tenemos. Es aquella parte que dice el cuento en Génesis, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, eso es Egipto, y enchufló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso que enchufló Hashem en la nariz de Adán es el alma que tenemos nosotros. ¿Y a dónde le enchufló? En el cuerpo que había hecho de la tierra, que es Egipto. Es por eso que el cuento nos dice que el pueblo hebreo estaba esclavizado en Egipto, estaba dentro de Egipto, pero aún estando dentro de Egipto, el pueblo hebreo no sufre las plagas, no sufre enfermedades, no sufre dolencia, no sufre pestes, no sufre las cosas que sufría el pueblo de Egipto. Porque Egipto es el cuerpo el que sufre toda clase de enfermedades, tempestades y violencias, que es a lo que se refiere las plagas de Egipto, las plagas que Dios envió a Egipto. Es decir, las enfermedades que sufrimos en este mundo a consecuencia de nuestra calidad de seres caídos, de ser Adán pero caídos. Esto es lo que quiere decir todo el cuento. El pueblo hebreo, ¿qué es lo que hacían esclavizados el pueblo hebreo? El pueblo hebreo esclavizado en Egipto también quiere decir la parte espiritual de nosotros, que el Egipto la ha vencido y no tenemos comunicación con Dios. Ha matado ese deseo y entonces está obligada el alma a darle vida a este cuerpo, pero solo para que haga las cosas de este mundo. ¿Qué dice la historia? Le dice que el pueblo hebreo estaba obligado ¿a qué? A hacer ladrillos en Egipto. ¿Para qué? Para construir ciudades, hacer ladrillos. En otra ocasión tal vez le decimos, pero ahorita tenemos algo de tiempo todavía. Ladrillos quiere decir cosas que nosotros, que el cuerpo, que el hombre natural, que no es el hebreo, que no es nuestro lado espiritual, busca para construirse, inventarse cosas para comunicarse con Dios, para buscar espiritualidad, que era lo que hacía el pueblo egipcio, buscar idolatría, pensando que eran servidores de Dios también. ¿Dónde hay otra palabra mencionada? Ladrillos. Si usted se acuerda de la historia de la Torre de Babel, también dice la historia que esa gente se construía ladrillos para hacerse la torre. Pero cuando Dios confundió sus lenguas allá en Babilonia, en Babel, ya le hemos explicado esto antes en otros videos, dice que Dios confundió sus lenguas, y cuando se confundió sus lenguas dice que uno le decía al otro, pásame un ladrillo, y el otro le daba un martillo o le daba otra cosa. Ya no se entendía. ¿Por qué hacían ladrillos allá?
Ladrillos quiere decir aquellas cosas que los seres humanos los inventamos o se inventa las personas para buscar a Dios. No la Torá, sino las cosas que la gente se inventa, como los egipcios. Ellos eran expertos en inventarse conjuros y cuentos, ladrillos. Es lo que la gente se inventa para comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, que es nuestra alma, nuestro lado bueno, está esclavo, el lado izquierdo lo ha esclavizado y lo tiene al servicio de él. No sé si esto me lo está entendiendo, pero espero que su mente tenga la capacidad de hacerlo, porque ya hemos explicado bastante estas cosas antes en otros videos. Ahora le estamos dando estas explicaciones mucho más superiores acerca de lo que quiere decir ese cuento de Israel, de los hebreos encerrados, esclavizados en un pueblo llamado Egipto. Otra vez les repito, para que esto quede grabado en su mente y lo pueda digerir. Este cuento es un cuento de plagas, pestes y castigos. Pero en resumido, en lo espiritual, en realidad, lo que nos están enseñando los sabios a través de la escritura, lo que nos están explicando los sabios a través de entender la Torá, que es el cuento como Dios nos lo ha dado, esta es la palabra del Creador, pero nos está hablando algo que está dentro de nosotros. Todo esto sucede aquí en el cuerpo de cada ser humano, de cada persona. No es un cuento que sucedió allá en un pueblo determinado. El cuento así lo dice, pero la realidad, Dios está hablando de cosas que suceden aquí en el cuerpo que Él ha creado de nosotros, en su creación. Y eso es lo que quiere decir el cuento de Egipto, de el pueblo hebreo encerrados y esclavizados en un pueblo llamado Egipto, que para sacarlos Dios envió castigos. Enseguida vamos a explicarle más al respecto. Esto es solo una pista de lo mucho que aquí nos explican los sabios. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo sacado de Israel y pasado por un lugar llamado el Mar Rojo, donde el pueblo se mete y sale libre, donde el pueblo hebreo, oiga bien, el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo hebreo se mete al mar y él sale libre con vida, pero el faraón y su ejército egipcio se meten al Mar Rojo y ellos son muertos y sepultados en el Mar Rojo con todo y caballo, jinete y caballo. Enseguida le podemos explicar acerca de eso, pero en esta ocasión solo le estamos hablando del pueblo hebreo y el pueblo egipcio y el faraón. El pueblo hebreo hace alusión a nuestra alma encerrada en este cuerpo. El pueblo egipcio hace alusión al cuerpo donde está encerrada nuestra alma, y el faraón es nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra personalidad caída, lo que nos impulsa a negarnos a servir al Creador. Lo que nos impulsa es el orgullo. Yo no quiero someterme a la voluntad del Creador, yo no quiero cumplir con esos decretos que Él ordena, yo no quiero obedecerle. Ese es el faraón, el orgullo humano. Y Egipto es el cuerpo que tiene ese orgullo. Y el hebreo es nuestra alma espiritual esclavizada dentro del cuerpo porque Egipto la ha vencido y la tiene esclavizada. Pero para hacernos libres de eso, Dios nos dio la Torá, y con entendimiento, estudiando la Torá, lo vamos a hacer libres de Egipto y nos vamos a convertir en pueblo de Israel. Baruch Hashem, espero que esto llegue a sus oídos, y enseguida en otro video vamos a estar explicando la palabra hebreo. La tenemos aquí. Hebrit. Vamos a explicarla en otro video. Baruch Hashem, espero que esto les sirva de mucho y lo tenga atento. Lo que tratamos aquí es de explicarle la Torá, no religión.
La religión le explica estas cosas a la luz del cuento y le enseña otras cosas al respecto. La hace caricaturas y le hace películas y le hace de muchas maneras. Tratan de explicarle el cuento a la luz del cuento aquí. Pero este cuento eso es lo que quiere decir. Nos está hablando de nosotros. Baruch Hashem, bendiciones a todos. Shalom.